avance. Este es un contacto en vivo y directo desde el lugar de los acontecimientos. Información en tiempo real. Ustedes están escuchando Somos Noticias Radio. Nosotros levantamos señal en vivo desde Orlando, Florida, en los Estados Unidos, saludando a toda la gente que conecta a través de nuestra señal digital en nuestra página www.somosnoticias.com.be y también aquellos que nos escuchan a través de Tuning In Radio. A esta hora de la mañana hay información importante con respecto a Venezuela. Presten atención. La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, VENPEX por sus siglas, expresa su incertidumbre y confusión por la decisión del diputado venezolano Luis Florido, presidente de la Comisión Política de Exterior de la Asamblea Nacional, de nombrar unilateralmente y sin ningún tipo de competencia para ello a representantes de la diáspora venezolana en diferentes partes del mundo. Esta acción, que no se entiende claramente cuál es su fin, además que desconoce la organización natural que ha venido desarrollando los venezolanos que han tenido que salir y se encuentran en el exterior, intenta partidizar a quienes han inmigrado de Venezuela, lo cual es completamente incorrecto. Esto es parte del comunicado que nos hace llegar la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio. Para conocer un poco más y para ampliar en esta información que está en pleno desarrollo, tenemos en línea telefónica a el teniente en situación de retiro, José Colina, quien es presidente de esta organización. Señor José Colina, bienvenido a Somos Noticias Radio. Buenos días, William, un placer saludarte a ti y a toda la audiencia de Somos Noticias Radio. Para mí siempre un placer pues poder conversar con ustedes y con todas sus radioescuchas. Señor José, pues hay una situación allí que de alguna manera ha puesto en una situación difícil a los venezolanos que estamos fuera del país, pues ya a un número aproximado de 5 millones de venezolanos que están en el exilio. Ha sido difícil que dentro de Venezuela algunos líderes políticos han tomado esa decisión de que yo los represento, yo soy la voz del pueblo. Ahora parece ser que ese número que suena muy bien políticamente de venezolanos que están en el exterior, hay que salir a buscarlos también y de alguna manera representarlos. ¿Por qué sucede esto, señor José Colina? Bueno, realmente sucede por una actitud irresponsable del liderazgo político en Venezuela, que no consiste de no hacer las cosas de la forma correcta dentro del país. Entonces ahora pretenden imponer sus esquemas, imponer sus decisiones a los venezolanos que se han ido fuera del país. Yo tengo ya aproximadamente 14 años en el exilio. He visto y he denunciado en el pasado cómo los exiliados han sido olvidados por parte de la dirigencia política. Nunca han tomado en cuenta a los exiliados, nunca se han preocupado por la situación que pudieran estar viviendo personalmente los exiliados fuera del país, y eso es algo que nosotros hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo. Ahora, en esta circunstancia en la cual un número importante, que ya casi ronda los 5 millones, como tú bien lo mencionas, se han ido del país, y se han ido porque no han encontrado alternativa dentro de Venezuela. Se han ido no solo porque el régimen es un régimen tirano que viola los derechos humanos y ha destruido a Venezuela, también se han ido porque no han visto oportunidades de que la cosa pueda cambiar, porque no han visto oportunidades que la oposición que nos ha representado hasta este momento haya buscado los caminos para que los venezolanos tengamos esperanza de que las cosas puedan cambiar en el país, y por eso se han ido. Entonces en estos momentos nos llama poderosamente la atención que este diputado, que es un político de quinta categoría, y me refiero a Luis Florido, un individuo altamente cuestionado por los venezolanos dentro y fuera del país, unilateralmente agarra y decide una suerte de procónsules en cada ciudad o en cada estado o en cada país del mundo donde hay presencia importante de venezolanos, y sin ningún tipo de consulta, sino resolviendo todo como ellos lo resuelven a dedo, ¿no? Entonces hacen este nombramiento que genera mucho malestar. Y genera mucho malestar por dos razones muy sencillas. La primera, ya la expuse. El liderazgo político jamás se ha preocupado por los venezolanos que están en el exilio ni en la diáspora. Segundo, los venezolanos que hemos salido hemos buscado nuestras formas naturales de organización. Los venezolanos que están en Miami se han organizado de alguna manera, los que están en Orlando de otra forma, en Tampa, en España o en cualquier lugar del mundo donde hay presencia masiva de venezolanos. Entonces, ¿cómo es posible que estos individuos, en vez de reunirse con los venezolanos que ya están más o menos organizados en el exilio de la diáspora, simplemente vienen a hacer sus designaciones a dedo, que nosotros consideramos que no tienen ningún tipo de asidero? Primero, él no es quien
para estar nombrando a nadie. Segundo, ¿por qué no lo hace de la manera correcta y se reúne con los venezolanos fuera del país? Y tercero, ¿por qué quieren seguir con el mismo esquema de dedocracia, de cleptocracia que tanta miseria y tantos problemas le ha generado al país? Entonces, como organización, hemos levantado nuestra voz y gracias a Dios, en este momento pues ya el diputado Luis Florido ya no es presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, y esto le ha traído unas graves consecuencias porque ha sufrido el rechazo de todos los venezolanos. ¿Y conoce usted, señor José, cuál es el motivo por el cual el diputado ya no forma parte de esta comisión? Bueno, no forma parte de esta comisión porque su partido lo destituyó el día viernes o el sábado, no sé exactamente la fecha, y fue por el rechazo que mostró los venezolanos a través de las redes sociales con esta decisión unilateral de estar nombrando casi que procónsules en cada ciudad. Eso ha sido muy perjudicial para el Partido Voluntad Popular y bueno, tomaron la decisión de sacarlo de la Comisión de Política Exterior, y ahora está otro diputado que se llama Francisco Sucre, si mal no recuerdo, y esperemos pues que los políticos entiendan que llegó el momento de hacer las cosas de la forma correcta dentro y fuera de Venezuela. ¿Usted cree que se puede evaluar la situación interna de Venezuela con respecto a la confianza que tienen los venezolanos a una parte de la oposición o de esos líderes políticos de tradición, y que esto ha motivado a algunos políticos, como el caso del diputado Luis Florido, de buscar fuera de Venezuela a esa tajada que suena jugosa cuando hablamos de números y de calidad de venezolanos que están en el exterior y que también juegan una posición importante en este partido principal de Venezuela? Florido jugó posición adelantada. Él pensó que el desprestigio y el rechazo que tienen los políticos internamente en Venezuela, porque hay que decir muy claramente que en Venezuela los personajes más odiados después de la oposición del régimen en Venezuela son los políticos y los militares. La gente no confía ni en los políticos ni en los militares, y yo me imagino que Florido pensó que podía encontrar ese apoyo fuera del país. Lo que él no sabe y lo que él no entendió y lo que él no investigó es que fuera del país los venezolanos también tenemos nuestro rechazo hacia los políticos y hacia los militares también, y sobre todo cuando tienen actitudes como esta. Entonces uno se genera suspicacia y comienza a elocubrar y a pensar, bueno, ¿por qué razón estos individuos quieren meter mano de los venezolanos que nos encontramos fuera del país? Y ahí uno puede plantear una serie de especulaciones que van desde, bueno, sí, buscar el apoyo de casi 5 millones de venezolanos que están fuera, o en su defecto tratar de meterle el guante a la ayuda internacional que se está gestando en estos momentos en diferentes naciones del mundo para apoyar a la diáspora, para apoyar a los inmigrantes, para apoyar a esos venezolanos que están saliendo desesperados de Venezuela y que han colapsado a países como Colombia, Brasil, Argentina y otros países de la región hemisférica. Entonces a uno le despierta suspicacia, y es por eso que levantamos nuestra voz con mucha energía y con mucha fuerza, y eso también demuestra pues que Twitterlandia, como lo llaman, o los guerreros del teclado, también pueden generar cambios cuando todos se ponen en la misma sintonía. Cuando usted dice meterle el guante a la situación internacional o a la ayuda o al aporte internacional, ¿es tener algún beneficio económico de eso? Sin duda alguna, buscar administrar esos dineros que han sido aprobados. Hay que recordar que la Unión Europea ha aprobado, creo que son 30 millones de dólares, los Estados Unidos aprobó 16 millones de dólares para ser enviado a Colombia. Me estoy refiriendo a esos recursos, a esos dineros, porque yo no le veo otra explicación después de 14, 15 años que no le hicieron pero ni caso omiso a los exiliados, a los venezolanos que están fuera del país. Ahora sí quieren entonces venirse a preocupar y no han mostrado ni siquiera la capacidad, ni la inteligencia, ni el entendimiento para reunirse con los venezolanos que están fuera del país. Yo quisiera ver cuántas reuniones ha hecho la Comisión de Política Exterior con los venezolanos alrededor del mundo, con cuántos venezolanos se han reunido. Tú lo ves constantemente tomando fotos con el vicepresidente, con los presidentes, con los cancilleres, con los parlamentarios, pero tú no ves fotos con los venezolanos en diferentes países del mundo, y eso es lo que llama la atención y eso es lo que realmente molesta. Ya se tiene que acabar la politiquería de micrófono, la politiquería demagoga, y realmente comenzarse a preocupar por los problemas reales de los venezolanos dentro y fuera del país. Estamos conversando con el teniente en situación de retiro, José Colina, quien es presidente de la Asociación Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio. Señor Colina, ¿cuáles son los siguientes pasos de su organización? Bueno, los siguientes pasos, mañana vamos a tener una rueda de prensa, porque uno sí, con tanto tiempo en estas lides, pues hay que ocuparse de los problemas que realmente nos agobian. Ahorita en Estados Unidos tenemos un problema muy grave, que es que los venezolanos que están ingresando por el aeropuerto internacional de Miami son detenidos. De 70 venezolanos entre
Chrome Detention Processing Center y el BTC, que es el Broward Transition Processing Center, que son centros de inmigración, y están deteniendo también a personas que tienen sus casos de asilo, algunos abiertos, otros cerrados, y corren el riesgo de ser deportados a Venezuela. Tenemos una rueda de prensa en la cual con abogados de inmigración y con familiares de las víctimas vamos a exponerle, a pedirle a la administración del presidente Donald Trump un poco de clemencia y de benevolencia para que estos venezolanos que están detenidos puedan quedarse en territorio norteamericano, para que no sean deportados hacia Venezuela porque su vida corre peligro, y para que tengan coherencia con las políticas que han implementado hasta ahora, porque no puede ser que ellos califiquen a Venezuela como una tiranía, la cual es, califiquen al régimen, no, califiquen a Venezuela como un estado fallido, que es, califiquen a Nicolás Maduro como un tirano narcoterrorista, que lo es, califiquen al país como un país que viola los derechos humanos, que lo es, pero sin embargo estén agarrando a las personas en el aeropuerto, no les permiten ingresar, o algunos que sus casos de asilo han sido negados por alguna u otra razón, sean enviados a Venezuela deportados, donde prácticamente los condenan a muerte. La rueda de prensa lo que busca es ratificar una vez más la petición respetuosa de que se nos permite un estatus migratorio temporal que le permita a la gente permanecer legalmente en los Estados Unidos para que pueda tratar de establecerse y no caer en huir de una dictadura como la de Venezuela, pero entonces caer en una persecución por no tener documentos en un país como los Estados Unidos, lo cual puede ser muy traumático. Ese es nuestro próximo paso, y estamos sosteniendo reuniones privadas con entes importantes a nivel de los Estados Unidos y a nivel de otros países para buscar una solución real al problema de Venezuela, pero esa solución real no pasa por la fotografía, no pasa por la declaración escrita, pasa por estrategias que sean realmente contundentes para derrocar a la tiranía de Nicolás Maduro. Señor José, ¿usted tiene conocimiento de los venezolanos que están entrando por la frontera con México, en Baja California? ¿Tiene algunos números o información relevante? Sí, realmente he recibido información de que por allá han entrado una gran cantidad de venezolanos, pero la sumatoria de todos esos venezolanos no da a la sumatoria que dan aquí a los que están presos en Miami. Si bien es cierto que el número es muy elevado, todavía pues no es comparable con los mexicanos que cruzan la frontera o con los centroamericanos que cruzan la frontera. Claro, desde el punto de vista de nosotros como venezolanos, que estamos acostumbrados, no estamos primero acostumbrados a emigrar, y los que lo hacen por otras vías, pues llama la atención que en estos centros de California, de Texas, de Houston, haya aproximadamente unos 40 o 50 venezolanos detenidos que hayan tratado de ingresar por la frontera sin tener ningún tipo de visa para vivir en los Estados Unidos, lo que demuestra el desespero de los venezolanos de huir de esa tiranía, de huir de esa tragedia que está embargando a Venezuela en estos momentos, para buscar mejores destinos en otros países del mundo, y muchos de ellos se arriesgan a buscar el mejor destino en este país que continúa siendo la primera potencia del mundo, pero con un trato muy hostil hacia los inmigrantes. Señor Colina, muchas gracias por permitirnos estos minutos, conversar con usted desde Miami. Nuestros micrófonos estarán abiertos siempre para la organización. Agradecido más bien con ustedes, con la radio y contigo, William, por la oportunidad que me han dado pues de dirigirme y de expresarme a todos los radioescuchas, y para mí siempre será un honor y un placer compartir mis opiniones, mis denuncias y mis informaciones con todos ustedes. Señor José, feliz día. Estaremos en contacto. Igual para ti, feliz día. Escuchaban ustedes a el teniente en situación de retiro, José Colina, quien es presidente de la organización de venezolanos perseguidos políticos en el exilio, VEPPEX por sus siglas, en relación a la situación del diputado Luis Florido, quien pues de alguna manera intentaba nombrar representantes de la diáspora venezolana en el planeta. Hay más información aquí en Somos Noticias Radio. Ustedes continúen conectados porque al regreso continuamos con más. No te despegues de esta señal. En breve, seguiremos en vivo con toda la información en tiempo real.